Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Agenda Social, un programa divulgativo para toda Euskadi, donde hablamos de justicia, igualdad y políticas sociales. Hoy nos vamos a centrar en un tema de muchísimo interés y también de muchísima actualidad, la asistencia judicial gratuita, un servicio que tal vez ustedes no conocen o por lo menos no en la amplitud que tiene para todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen en un momento puntual esa necesidad. Vamos a hablar hoy a través de una entrevista de en qué consiste esta asistencia a través del Departamento de Justicia. Comenzamos. Y vamos a hacer la entrevista. Hoy tenemos al director de Justicia del Gobierno Vasco, él es Eugenio Arteche Palomar. Bienvenido, gracias por permitirnos este encuentro, porque sé que la agenda está un poquito ocupada, ¿no? Gracias a vosotros. Bueno, pues yo empezaría hablando del departamento, porque es verdad que es un epígrafe muy largo, justicia, igualdad y políticas sociales, y hoy nos vamos a centrar en justicia y especialmente y en concreto en la asistencia judicial gratuita. El departamento sé que tiene, digamos, distintas áreas. Vamos a comenzar quizás por estas áreas. Sí, bueno, el departamento, nuestro departamento es un departamento muy amplio que abarca tanto las políticas de igualdad como las políticas sociales y también el área de justicia, que es a la que pertenezco yo. Son áreas que, de alguna forma, son áreas que tienen cierta complementariedad. Claro. Porque las tres áreas sirven pues a los intereses de la gente. Son áreas de servicio social, en el sentido de que... de asistencia, ¿no? Sí. La propia justicia es un servicio público que se pone al servicio de los ciudadanos para solventar los problemas que puedan tener. Dentro del departamento hay distintos, no sé si llamarlo también departamentos, ¿no? Sí. O áreas, por ejemplo, penitenciarias, ¿no? Sí. Que es una de ellas. Tenemos también la asistencia judicial gratuita. Sí. Tenemos un plan estratégico muy importante también hasta el 2026 que estáis trabajando en estos momentos. Y también víctimas de violencia de género. Esto, digamos, son las cuatro áreas que englobarían después un montón de actividades y acciones, ¿no? Bueno, lo que es la Viceconsejería de Justicia es quien proporciona, digamos, los soportes económicos, de recursos humanos, de recursos materiales, infraestructuras, a los órganos judiciales, a la Fiscalía, a los órganos de la Administración de Justicia. Además de eso, también llevamos la gestión penitenciaria. Dentro de la Viceconsejería de Justicia, mi dirección se encarga de varios aspectos, sobre todo relacionados con los servicios de cooperación con la justicia. Y dentro de esos servicios tenemos servicios que pretenden fomentar el acceso universal de la ciudadanía, con independencia de sus circunstancias o de sus posibilidades, a la Administración de Justicia, a través del servicio de asistencia jurídica gratuita. También tenemos un servicio de atención o de asistencia a la víctima del delito, que es un delito, que es un servicio que cumple ahora 30 años y a que es un servicio público y gratuito, y cualquier persona que haya sido víctima de un delito puede acudir al servicio, y desde el servicio, que es un servicio que está compuesto por profesionales tanto del derecho como trabajadores sociales y psicólogos. Estamos hablando de víctimas de género, con tema de género. No, de cualquier delito. De cualquier delito. Es cierto que muchas de las personas que se acercan al servicio son mujeres víctimas de violencia de género.
que requieren una atención especializada y que para eso nuestros profesionales están formados específicamente. Capacitados y Sí. formados en concreto en este Sí. área, porque es Sí. verdad que bueno, pues la víctima lleva Sí, porque a requiere veces un una peso muy formación, pesado que hay que sí, ¿no? tratar de una forma muy requiere una adecuada. formación específica, adecuada, ¿no? Y también requiere una cierta sensibilidad, Sí, sin duda. porque son problemas serios y complejos. Ujú. Claro, esto además se está intensificando, ¿no? En los últimos tiempos, porque efectivamente, bueno, pues tratar a una persona que ha Sí. sido víctima de violencia de género, pues tiene mayor complejidad, tal vez, Sí. ¿no? Que otra que ha tenido pues, otro tipo Sí, de un delito. hurto, muchos de los delitos que se cometen porcentualmente pues son delitos contra el patrimonio y quizás no llegan a tener el impacto emocional Claro, en la vida de la claro. víctima que puede tener en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. Es un servicio que, como digo, llevamos 30 años prestándolo y que bueno, se atiende del orden de unas 3.000 personas cada año. Estamos hablando de Euskadi En Euskadi, sí. en el año. Sí, estamos hablando de un servicio que está funcionando en los 3 territorios históricos, en los palacios de justicia. Importante. Imagino que también las cifras habrán variado durante el periodo del COVID. Sí, sí, también a lo largo de los años, pues cada sí, vez las mujeres se atreven más, ¿no? También claro, a dar el paso. Imagino sí, que hay... sí. Es un servicio que tampoco requiere, para acceder al servicio, previamente haber presentado una denuncia. Ajá, ¿no? Puede ser informativo incluso. Puede ser imagino, informativo, incluso porque entendemos que es la víctima la que tiene que decidir si está preparada para denunciar. ¿no? Claro, claro. Pero eso no impide que se le oriente y se le atienda Claro. también previamente. Y quizás necesita cierta información Claro. también para saber que un poco prevenir, ¿no? Que Sí. puede ser, cómo puede ser el proceso, Sí. etcétera, etcétera. Sí, hemos hablado también Sí. en algún programa sobre la asistencia en este tipo de casos. Sí. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en la asistencia judicial gratuita. Jurídica gratuita. Porque realmente, ¿qué es esa asistencia? ¿Cómo lo podemos denominar? ¿Cómo podemos explicar este servicio? La asistencia jurídica gratuita es un derecho reconocido en la Constitución para aquellas personas que no tienen recursos económicos suficientes para litigar, para presentar una demanda o para defenderse como demandados, ¿no? Y a través del reconocimiento de ese derecho se les nombra un abogado y procurador que les van a asistir, así como también otro tipo de prestaciones. Claro, mucha gente se puede plantear, recursos, tengo recursos, ¿necesitas algún tipo de documento administrativo que acredite que no tienes recursos? Porque Sí. alguien podría decir, bueno, yo relleno un formulario y digo que no tengo recursos y ya está. Es decir, ¿qué requisitos, ¿no? administrativos son necesarios? Bueno, para acceder al sistema de asistencia jurídica gratuita hay que acreditar no tener suficientes recursos económicos para litigar. En ese caso, la ley lo que exige es que los ingresos económicos brutos anuales por unidad familiar no superen un determinado índice. Ese índice va cambiando. Claro, se actualiza, ¿no? Sí, se actualiza cada año, años, ¿no? etcétera. Y depende también pues de la composición de la unidad familiar, ¿no? O sea, depende si la unidad familiar está compuesta por una persona, entonces es el doble de ese índice. Si hay hasta 3 personas en la unidad familiar, es 2,5 veces ese índice. Es decir, que necesitamos un poco adecuarnos, ¿no? Claro. Según nuestro Sí. núcleo familiar Sí. Y esa capacidad económica, que Sí. podemos demostrarlo, pues imagino, no sé, con la declaración de la renta, por ejemplo. Sí, bueno, lo que hay que presentar es pues, la declaración de la renta, de los miembros de la unidad familiar, también... Sí, la cartilla de familia, por ejemplo, sí, ¿no? El empadronamiento. Sí, pues certificaciones del registro de la propiedad, los bienes que se tienen, que también se tienen en cuenta.
Y bueno, eso, los documentos que hay que presentar, el Servicio de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados informa al ciudadano o a la ciudadana que acude al servicio detalla, qué tipo de documentos requiere, ¿no? Y les va asesorando. Claro. También hay una comprobación posterior por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la documentación datos, que se ha presentado. Ahora, como está todo ya informatizado, supongo que hay más acceso a la información, ¿no? Y a cotejar. Que mucha gente también se plantea, ¿no? Bueno, pues si ya tienen todos mis datos, ¿para qué me los piden, no? No sé si esto en un futuro se acortarán este tipo de trámites, ¿no? De hecho, en algunas instituciones ya estos trámites se están acortando porque, digamos que ya está todo informatizado, ¿no? Hay algunos casos en los que no se requiere presentar de inicio toda esa documentación, que son los casos de asistencia jurídica al detenido o al preso, o algunos casos también de víctimas de violencia de género o casos de extranjería, ¿no? Que no se exige esa documentación inicial. También hay algunos casos que se accede a la asistencia jurídica gratuita con independencia de los recursos económicos de que se disponga. Eso, de eso íbamos a hablar. ¿Para quién es realmente, no, esta asistencia? Sí, bueno, en realidad la posibilidad de que le nombren a alguien abogado y procurador de oficio es universal, solo depende de no superar un umbral de ingresos económicos en ese momento. Pero hay algunas personas que acceden a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos. Sí, como estábamos enumerando, ¿no? Por ejemplo, los casos de víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, en los procesos que tienen que ver con esa victimización. Sí. No en general, solo lo que tiene que ver, los procesos que tengan que ver con esa victimización. También los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedades mentales que sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato, o personas que estén reclamando una indemnización por un accidente a resultas del cual hayan tenido secuelas que les impidan su ocupación habitual y necesitan ayuda de terceros. O también otro ejemplo que no se requiere acreditar insuficiencia de recursos son el caso de trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social que vayan a reclamar sus derechos laborales. O sea, cualquier persona que esté trabajando por cuenta ajena y que tenga una reclamación contra la Seguridad Social, ¿no? Eso. Vale. ¿Personas mayores de edad también? Como colectivo, no. Si cumplen pues esos requisitos, ¿no? O sea, los requisitos de tema económico o tema económico, de una cierta también agresión. Es cierto que la comisión, aunque alguien, un solicitante de asistencia jurídica gratuita, no supere los umbrales que están previstos en la norma, si la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, atendiendo el conjunto de circunstancias familiares, personales, de salud, que pueda tener esa persona, puede, diríamos, excepcionar ese requisito siempre que no supere el quíntuplo de ese umbral. ¿no? Esto te lo explican con detalle, ¿no? Porque estamos hablando de comparativas de una cifra que no conocemos, con lo cual... además es una cifra que va variando en el tiempo, depende de lo que decidan los presupuestos generales del Estado. Es decir, tenemos ya en qué consiste esa asistencia judicial gratuita, tenemos también qué tipo de personas tienen esa atención sin necesidad de presentar cierta documentación, el resto hay que complementar un formulario con la información pertinente sobre su persona. Y después, ¿cómo sigue el proceso? Bueno, la solicitud se puede entregar, imagino, online, presencial, porque como estamos en este momento, ¿cómo estamos? Bueno, estamos intentando mejorar lo que puede ser, digamos, la tramitación online por Internet. Ha existido un servicio de cita previa, ¿no? Pero bueno, y también
lo que es en ese momento, ¿no? No solo de rellenar la solicitud, sino de ser informado, ¿no? Claro. Sobre Seguro que las hay dudas, posibilidades. ¿no? Para eso está el Servicio de Orientación Jurídica, que es un servicio que se ofrece desde los colegios de la abogacía del País Vasco, que tienen oficinas en los 3 palacios de justicia, y en ese servicio orientan a la ciudadanía, ¿no? Respecto a las posibilidades que puede tener de acudir a un procedimiento judicial y los requisitos que se requieren. Caso personalizado, quiero decir, sí. que cada persona es un mundo, sí. unas circunstancias, y bueno, lo que necesita también es un poco una escucha, ¿no? Sí. Imagino que sí, a es veces, por eso, a veces, digamos, es necesario que se implementen mecanismos para digamos, la tramitación de las solicitudes online, ¿no? Pero también entendemos que aporta un valor añadido que claro. el ciudadano pueda ser escuchado, ¿no? Y ser orientado, ¿no? Claro. por una persona, sí. que además es una persona experta claro. que le puede orientar y le puede facilitar también lo que después va a ser la tramitación posterior, claro, ¿no? Claro. Indicándole qué documentos tiene que presentar o qué documentos no necesita presentar. Mismamente, a la hora de explicar, ¿no? Imagino en el formulario qué es lo que demandas, sí. qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, pues si no lo explicas bien, tampoco te van a claro. poder después sí. ¿no? informar o ayudar sí. en el proceso. Entonces, imagino que esa cercanía agiliza, ¿no? También claro. esa manera de escribir. Sí, bueno, y ya facilita sabemos... después la tramitación también. Es claro. una tramitación en realidad muy simple, ¿no? La persona que quiere acogerse a la justicia gratuita acude al Servicio de Orientación Jurídica en los palacios de justicia, le atienden, le informan, le asesoran, le ayudan a rellenar la solicitud, le indican qué documentos tiene que presentar. Una vez que se han presentado la solicitud, pasa al Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados tiene 15 días, es un procedimiento muy corto, ¿Un tiempo concreto? Para examinar si cumple los requisitos y también para, si entiende que cumple los requisitos, designar provisionalmente abogado y procurador. Claro, proceder, ¿no? Sí. En el caso de que entienda que no... Que se desestime, ¿no? Se lo comunica también a la persona solicitante y la persona solicitante puede acudir a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para volver a reclamar digamos, el reconocimiento del derecho. Y en qué medida y hasta qué punto pues eso tiene... La resolución final la da esa Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que existe una en cada territorio histórico, ¿no? Y que está compuesta por profesionales del Colegio de Abogados, del Colegio de Procuradores y por un letrado del Gobierno vasco. Vamos a ir poniendo a lo largo del programa esas 3 sedes en las 3 provincias para que, no solo con el teléfono, sino con la dirección, aquellas personas que tengan una necesidad, que tengan cualquier tipo de duda, pues puedan o acudir y pedir citas, o también llamada telefónica y bueno, pues resolver cualquier duda. Y también nuestro compañero Dani pues ha ido hasta una de las sedes para ver cómo es ese proceso, para plantear qué nos explican, y esto es lo que podemos ver y escuchar. Cita previa, y lo puede hacer bien a través de la página web www.justicia.eus o bien llamándonos por teléfono al Servicio de Orientación Jurídica de Vizcaya, o bien también a través del juzgado decano de su localidad. Una vez que tiene la cita previa, tiene que venir aquí al Palacio de Justicia, pasar, como bien has dicho, y luego tiene que venir aquí al mostrador, introducir su DNI para validar lo que es la cita previa. Vale. Una vez que valida, le da un papelito, le da un turno realmente, y lo que hace es, tiene que sentarse aquí en la sala, en esta salita de espera que tenemos, y tiene que esperar a que salga el turno ahí en la pantalla. Una vez obtenido el número, el solicitante tiene que fijarse en qué puesto le toca, pasaría por aquí. En este caso pues vamos a imaginar que le toca con mi compañero Agustín,
Y entonces, en este caso, el solicitante sería atendido por en este caso, uno de los administrativos y le entregaría la documentación pertinente. Él mismo, además, el administrativo le va a hacer, en principio, una serie de cuestiones. Uno es un aspecto sobre los aspectos económicos y luego también le va a realizar una serie de preguntas sobre ya la cuestión jurídica, que va a versar específicamente sobre lo que pretende hacer el solicitante. Eso sí, realmente lo que quiere es ejercer una acción. Si ya está demandado, quiere ejercer un recurso, digamos, ya lo que le vamos a pedir es simplemente la documentación judicial que tiene para ir preparando el expediente. Una vez que tenemos ambas cosas, la documentación económica y la documentación jurídica, se va a aperturar expediente. Lo normal es que falte algún tipo de documentación, pero lo que hace el administrativo es preparar el expediente y abrimos la solicitud. Ese expediente luego es trasladado a uno de los letrados, de los que forman parte del Servicio de Orientación Jurídica, que es el que va a examinar el expediente. Lo que va a valorar el letrado es si la petición es jurídicamente sostenible, si tiene una cierta viabilidad. Si ya es un peticionario, alguien que quiere instar una demanda, ahí le vamos a pedir pues el origen de si es una reclamación, pues una factura, pues que nos traiga la factura, en fin, algo que nos acredite la petición. Y puede resolver el expediente de forma favorable, en ese caso implica que se le concede abogado y procurador en su caso, o bien de forma desfavorable. En ambos casos se le va a comunicar al solicitante, si es favorable se le va a dar el nombre del abogado y del procurador en su caso, y si no es favorable se le va a comunicar que no es favorable, se le va a indicar el motivo de por qué no es favorable, y ahí el solicitante tendrá 10 días para formular alegaciones ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, donde podrá argumentar lo que estime necesario para que le pueda llegar a ser estimada por parte de la Comisión. La Comisión es un organismo del Gobierno vasco que revisa todos nuestros expedientes y confirma nuestras resoluciones, pasan a ser, nuestras resoluciones son provisionales. Las que emite la Comisión son definitivas y ese sería el proceso básicamente. Elena, ¿por poner algún ejemplo para que visualicemos un poquito que viene la gente a solicitar? Sobre todo medidas paternofiliales de hijos extramatrimoniales. Entonces, ahí vienen a abrir, pues el proceso es el mismo, pedir cita previa. Entonces aquí lo que les vamos a solicitar, en primer lugar el administrativo, es pues, que nos acrediten pues, un libro de familia, el certificado de nacimiento de los menores, donde residen, pues donde reside la parte contraria. Eso respecto del aspecto jurídico. Luego, lo del aspecto económico, pues les vamos a pedir el certificado de empadronamiento, certificados de saldos en cuentas. Si tienen viviendas aparte de la habitual, también les vamos a pedir información sobre si están ocupadas por terceras personas, si no. Y digamos, con ese conjunto de documentación es cuando se les va a abrir el expediente y lo que te indico, se les requerirá posteriormente si hace falta algo más o no. ¿Cuánto dinero hay que tener? ¿Cómo funciona Hay esto? unos límites. Mira, si quieres, tenemos aquí expuesto una tabla y ahí, mira, ahí te lo indica. Sí. En función de la unidad familiar, si está compuesta, si eres una persona, ahí lo tenéis. Los ingresos brutos mensuales, el máximo, con las pagas incluidas, si son brutos, son 1.158,4. Luego, si veis al lado, hay otra tabla que es saldos en cuentas bancarias. O sea, cuentas bancarias, acciones, cualquier tipo de depósito que tengas, si supera esas cantidades, lo mismo para una persona, 2, 3 y 4 más personas, si supera esas cantidades también sería desfavorable la concesión de la justicia gratuita. Pero si además, lo que he indicado antes, si tienes una vivienda, un inmueble, un local comercial distinto de la vivienda habitual en un porcentaje superior al 50 o superior, también se te va a denegar en este caso porque tienes inmuebles. Bueno, pues seguimos charlando con Eugenio, él es el director de Justicia del Gobierno vasco y bueno, planteamos que nuestra justicia es relativamente joven. Cuéntanos un poquito las competencias vascas en materia de justicia, pues cómo han ido evolucionando, ¿no? Vamos a hacer una radiografía de situación. Sí, bueno, el Gobierno vasco recibe en el año 1988 el traspaso de la competencia en materia de administración de justicia, que
Bueno, en términos del Tribunal Constitucional, la competencia es de administración de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia son los órganos judiciales. Nosotros somos el apoyo a los órganos judiciales y en ese sentido lo que hacemos es facilitar la tarea de quienes imparten justicia. Claro, es decir, coordinarla, administrarla desde aquí, desde Euskadi, sí. Es una competencia que otras comunidades... Hay algunas comunidades que la tienen y otras que dependen del Ministerio de Justicia, la provisión de recursos y medios materiales a los órganos judiciales sigue dependiendo del Ministerio de Justicia. En nuestro caso la tenemos transferida. Bueno, en los primeros años de recepción de la competencia hubo un esfuerzo muy importante por establecer y modernizar todo lo que eran las infraestructuras judiciales y se crearon nuevos palacios de justicia, pero bueno, con el tiempo también esas infraestructuras pues, son cambiantes, las necesidades han variado, se han creado nuevos juzgados y ahora mismo también pues estamos embarcados en intentar afrontar esas nuevas necesidades con la incorporación de nuevas infraestructuras y nuevos palacios de justicia. Tenemos 10 en total en toda Euskadi, que están en capitales de provincia y después en los partidos judiciales. En otros entornos. Sí. Otro de los retos que también tenemos, ¿no? Es la digitalización de lo que es la administración de justicia. Hemos elaborado y aprobado un plan de justicia digital y confiamos, ¿no? Que, bueno, para... un plan estratégico, ¿no? 21-26. Sí, bueno, hay un plan de justicia digital específico para la digitalización de la justicia y hay otro plan estratégico que todavía no lo hemos aprobado, pero que estamos culminándolo, que abarcaría, diríamos, todo lo que es digamos, la proyección a futuro, ¿no? De cómo queremos, ¿no? Que sea la justicia en Euskadi. Pero en lo que es la digitalización de la Administración de Justicia estamos haciendo un esfuerzo importante y esperemos contar en los plazos que nos habíamos previsto, ¿no? Con un nuevo sistema de gestión procesal informatizado que permita a todos los que operan en la Administración de Justicia hacer las cosas de forma más ágil y con una mayor informatización y automatización. Sí, porque me imagino que en el buzón de reclamaciones, vamos a poner así, la gente al final, el trámite, ¿no? El papeleo, la burocracia, quizás es lo que más le cuesta. Bueno, para eso están los profesionales y tenemos muy buenos profesionales, no solo digamos, en la parte pública o de la Administración de Justicia, sino en los colegios de abogados, colegios de procuradores, ¿no? Que desempeñan una labor fundamental a la hora de canalizar, porque la verdad... No estamos acostumbrados a veces a ciertos términos, bueno, pues a todo lo que es el proceso, ¿no? A conocer internamente cómo es el proceso que lleva un litigio, etcétera, La Administración de Justicia es... a veces peca de demasiado formalista. También. O de ser algo poco accesible o poco entendible por la ciudadanía, ¿no? Es un hándicap que tenemos que también superar. Tenemos que conseguir que la justicia sea comprensible para los ciudadanos. Es un gran reto. Sí, es uno de los retos que nos marcamos en ese plan estratégico de la Administración de Justicia. Pero también tenemos que entender que bueno, ese formalismo, esas fórmulas que parecen arcaicas, a veces lo que garantizan son formas que permiten asegurar pues, la igualdad entre las partes, la neutralidad de los jueces, etcétera. Hay que encontrar un equilibrio entre ser comprensible, ser accesible y mantener también, diríamos, pues la justicia, ¿no? Dentro de la justicia, sí, mejor dicho.
Hay otro reto que también intentamos abarcar en ese plan estratégico y tiene que ver con la humanización del sistema de justicia, no solo en cuanto a que sea comprensible, sino que también que sea accesible. Y cercano, eso, ¿no? De personas a personas. Sí, y eso entronca también con lo que comentábamos, ¿no? de facilitar a aquellas personas más vulnerables por problemas económicos o por problemas de discapacidad o por pertenecer a colectivos más vulnerables, facilitarles el acceso a la justicia. En ese sentido, hay una de las cosas que estamos trabajando ahora mismo, que es lo que es un plan de acción para desarrollar medidas de apoyo a personas con distintos tipos de discapacidades que accedan a la justicia. O sea, por ejemplo, una persona ciega, una persona Sí, sorda. o una persona Claro. con una discapacidad intelectual. Ampliar la mirada, ¿no? Y el registro Sí, hacia sí. variedad de personas Sí. Que se sientan Eso. también pues, bien atendidas Sí. en función de sus necesidades. Y en ese mismo sentido también estamos trabajando en lo que se llaman medios adecuados o alternativos de resolución de conflictos. Alternativos. Sí, se trata de encontrar o promocionar fórmulas para que la gente, los ciudadanos, cuando tienen problemas entre sí o con instituciones o con empresas, Sí. puedan llegar a encontrar soluciones a sus conflictos sin necesidad de acudir a una demanda judicial. O sea, sería como una mediación. Mediación, hay distintas técnicas de derecho colaborativo, conciliación, etcétera. O sea, que antes de acudir a todo lo que es el proceso judicial, Sí. poder llegar a un acuerdo entre ambas Sí. parse que, bueno, Sí, que al sea final satisfactorio calme, para ¿no? las dos partes, esas dos porque a necesidades. veces un contencioso judicial pues, se demora en el tiempo. Claro. Y a veces pues hasta puede pasar que pues uno gane una demanda y no se quede satisfecho. Ya, y hay que Porque, volver a recurrir y claro, otra vez el proceso, etcétera, ¿no? Es aquella maldición, lo de pleitos tengas y los ganes, ¿no? A veces hay fórmulas, ¿no? A través de la mediación y otros medios alternativos de resolución de Sí, hablamos conflictos, en un el programa de la arbitraje, mediación familiar, por ejemplo, sí, que está siendo muy efectiva. que a ante veces conflictos, ¿no? con son temas más familiares. efectivas y son más satisfactorias para las partes que un proceso contencioso judicial. Claro. Aunque siempre la vía de los tribunales es la última vía, o sea, Claro. siempre está ahí. Pero Sí, quizás incluso aligerar también, Eso. ¿no? Que al final todos sabemos que esos Sí. procesos pues a veces se prolongan más en el tiempo de Sí. lo deseado, con también ese cansancio, esa erosión y ese malestar, ¿no? Sí, Que y es además algo que también queremos extender al ámbito, con sus peculiaridades, ¿no? Al ámbito penal, al ámbito de resolución de conflictos que pueden haber derivado en delitos, ¿no? De distinto tipo, ¿no? A través de lo que llamamos la Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa. Ajá. Es algo en lo que venimos trabajando desde hace tiempo y se trata, la justicia restaurativa trata de cuando voluntariamente la persona que ha cometido un delito y la que ha sido víctima del mismo entienden que pueden llegar a un acuerdo satisfactorio sobre cómo reparar las consecuencias del delito, facilitarles eso a través de facilitadores expertos que tengan una preparación específica Claro. para eso. ¿No? ¿Puedes poner un ejemplo sobre este caso? Tenemos ahora mismo tenemos un servicio de justicia restaurativa que trabaja tanto en el ámbito familiar, ¿no? Mediación familiar dentro de los procesos judiciales por derivación de los jueces, pero también en procesos penales. O sea, por ejemplo, una persona que ha cometido un delito Sí. de agresión, bueno,
Bueno, eso sería hay más casos complejo, ¿no? en los que no procede la mediación Claro. Pero, por penal. ejemplo, no sé, un robo, Por ejemplo, ¿no? la violencia de género no cabe, según Claro. la ley, derivación a mediación Claro. entre víctima y victimario. Sí, porque es muy Pero complicado. puede Además, ser, la víctima se siente muy mal cerca de, sí. ¿no? Pues de su agresor, etcétera. Eso es mucho más complejo. Pero en Pero, por teoría puede ejemplo, ser para cualquier tipo de delito. se me ocurre un Pero robo un de robo, una por persona, ejemplo, ¿no? Que entre en una casa, sí, robe y, sí, bueno, pues se encuentre con la persona, ¿no? Víctima sí. de ese O robo. pueden ser casos de lesiones, pueden ser casos de... en teoría puede valer para cualquier tipo de delito. Donde ha tenido hasta ahora una proyección más clara ha sido en el ámbito de la justicia juvenil, que es otro de los servicios También, que englobamos, ¿no? El sistema de justicia juvenil, ¿no? En el que bueno, lo que hacemos es desarrollar y dar cumplimiento a las medidas educativas que imponen los jueces en caso de menores infractores. Claro, esto es en vez de, por ejemplo, llevarles a prisión, ¿no? Sí, a bueno, hay casos, en los casos de menores no hay penas, hay medidas educativas. Digamos, el sistema de justicia juvenil comprende desde los 14 a los 18 años y quienes en esa franja de edad cometen hechos que serían delito en el caso de ser adultos, ¿no? Los jueces imponen unas medidas que pueden ir desde medidas en régimen abierto, ¿no? Que pueden ser talleres educativos en los que se vayan responsabilizándose, trabajos en beneficio de la comunidad. Hay una serie de actividades en ese sentido, O sea, ¿no? implicarles, ¿no? Para en algún implicarles tipo de acción, y que se responsabilicen eso, y que de alguna forma de aporten a la sociedad o reparen lo que han hecho mal, ¿no? Pero también en medidas de internamiento. En los casos de delitos más graves, claro. hay centros educativos para eso. Pues en la justicia juvenil muchos de los casos ni siquiera llegan a ser juzgados por los jueces, porque previamente se ha trabajado a través de nuestros equipos psicosociales, por derivación del Ministerio Fiscal, se trabaja con los jóvenes infractores y con sus víctimas para encontrar algún tipo de reparación. Y eso después se plasma también en la resolución que adopte el juez. Qué interesante, claro, porque supongo que esos y esas jóvenes, ¿no? Sí. Que han cometido pues, ciertos delitos, pues no solo es por la edad, claro, sino quizás por cierta inconsciencia, ¿no? De cómo sí, también es generar una serie de consecuencias. Por ejemplo, un caso que puede ser prototípico, casos de vandalismo, sí, ¿no? Juvenil, que dices, bueno, pues ¿qué puede? Pues igual lo que puede hacer que el menor pues tome conciencia de que lo que ha hecho no está bien, no es correcto. Y adopte otras pautas, ¿no? de comportamiento, pues igual es pues intentar que, bueno, pues lo que si has destrozado pues el mobiliario urbano de un parque, bueno, pues contribuir pues a la limpieza de ese parque, a ayudar a personas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad, ancianos, etcétera, ¿no? Pues implicarles, tiene un valor, ¿no? Implicarles educativo, socialmente, sí, de algún modo, ¿no? Sí, que comprendan que la sociedad al y final... suele funcionar bien porque en muchos de esos casos los efectos de esas medidas, ¿no? Pues al final se traducen en que esos menores no vuelven a delinquir, no vuelven a meterse en líos. Bueno, que quizás les faltaba, bueno, pues encontrarse, ¿no? con sí, ciertas situaciones para comprender un poquito más la realidad, sí. ¿no? Eugenio, estamos hablando bueno, de todas esas acciones, ¿no? que se están llevando a cabo desde la Administración de Justicia, y también hemos hablado un poco de la percepción de la ciudadanía respecto, bueno, pues a esos trámites y a ese estamento, ¿no? que, bueno, pues que a veces nos parece que es un poco estático o un poco... bueno, pues prolongado del tiempo y que quizás necesita un poquito de modernización, y precisamente es un poco esa estrategia la que queréis llevar a cabo. Hemos salido también a preguntar a la calle, bueno, pues la opinión de la ciudadanía, sobre todo por la asistencia judicial gratuita, si la conocen, si quizás han tenido que recurrir a ella o tal vez conocen a alguna persona que ha asistido, y estas son algunas de las respuestas. Hay un servicio
de asesoría jurídica gratuito del gobierno vasco, que si necesitas alguna ayuda legal o eso, puedes ir sin tener que ir a un abogado. No, ¿dónde está eso? No, que digo si conocías que existía. Ah, no. No tenías ni idea. No, ni idea. No te pregunto si alguien lo ha usado ni nada, porque... No. Nada. Bueno, ¿y qué te parece? Me parece bien. Bien. Sí. Bueno, está bien, está bien, muy bien. Sí. Muy bien. Todo lo que se haga está bien. Muy bien. Siempre. No, Ni idea, ¿no? ¿Y qué le parece? De existir. Pues no sé, me parece igual, pero que no sabía que existía. No sabía. no, No sabías. no, No habías oído hablar nunca. no, Para problemas laborales en lugar de un abogado, eso. no. ¿Qué te parece? A mí me parece bien, todo lo que se consiga o se logre o lo hagan, bien. Bien. Ayudará a la gente que no tiene tanto dinero económico, pues le vendría bien, saber informarse de alguna situación que necesite saber. No sé, no sabía nada. No habías oído Nada. ¿Y qué te parece? Bien, que sea defender a los barrios, en general, vamos, bien. Bueno. Bueno, pues seguimos después de esta percepción en la calle. El tema idiomático, claro, porque hay muchas personas cada vez más pues que vienen de otros lugares, el tema idiomático, incluso gente de aquí en Euskadi que demande, ¿no?, ser atendido o atendida en su propio idioma. ¿Se dan facilidades también en este sentido? Sí, bueno, la Administración de Justicia cuenta con servicios de traductores, porque son imprescindibles, claro. pues, por ejemplo, en el caso de detenidos, ¿no?, que sean extranjeros y no conozcan suficientemente el idioma. Cara a lo que son propiamente los servicios o los recursos humanos de la Administración de Justicia, bueno, ya el 45% de la plantilla ya ha acreditado su perfil lingüístico, ¿no?, correspondiente bueno, pues al nivel de euskera que se les exige, ¿no? Bueno, en su momento se realizó un plan de normalización lingüística en la Administración de Justicia. Ahora se está, diríamos, en la nueva planificación, pero la culminación abarcaba 2011-2020 y los resultados del plan han sido satisfactorios, ¿no?, porque casi la mitad de la plantilla ha podido acreditar digamos, Se ha las trabajado mucho, ¿no?, exigencias. ese aspecto lingüístico. Sí. Es cierto que digamos, el porcentaje de personas que pueden atender en bilingüe en la Administración de Justicia es más elevado digamos, en los colectivos transferidos, ¿no?, que son pues, el cuerpo de auxilio judicial, el cuerpo de tramitación y el de gestión procesal, y también en la medicina forense, ¿no?, y es menor en el caso de los colectivos no transferidos, que son los jueces y Claro. fiscales, y también los letrados de Administración de Justicia. Pero, bueno, pues sí que entendemos que en una sociedad que cada vez es más bilingüe, el bilingüismo en la Administración de Justicia contribuye a mejorar la calidad del servicio. Aportar, ¿no?, también valor, Sí. si fuese necesario, ¿no? Sí. Puede que haya una persona que Claro. no quiera ser atendida en euskera, pero si sí que quisiera, Sí. pues es importante también que se pueda Eso. facilitar. Cuando hablamos de la asistencia judicial gratuita, imagino que a lo largo de estos años hay unos baremos, unas estadísticas con pues una atención tipo, es decir, hay un perfil tipo de solicitante y me imagino que unas cifras globales a nivel Euskadi. Bueno, el perfil tipo yo no diría que hay. Sí que, bueno, el perfil está marcado por los requisitos de acceso a la justicia gratuita. Entonces, el tema perfil recursos, económico por supuesto. es el que determina Claro. realmente poder acceder a la justicia gratuita. En la mayor parte de los casos, salvo esos supuestos que están excepcionados, como por ejemplo las víctimas de violencia de Hemos género, determinado, ¿no?
En cuanto a... sí es cierto, ¿no?, que bueno, desde la justicia gratuita se ofrecen distintos recursos, ¿no? Uno tiene que ver con, diríamos, el turno de oficio, que es bueno, que yo quiero presentar una demanda y quiero que me asesoren sobre las posibilidades que tengo y que también me representen y defiendan en esa demanda, ¿no? O si voy como demandado, alguien me demanda, pues lo mismo, ¿no? Defenderme, ¿no? Claro. Pero después hay otros servicios como es la asistencia jurídica letrada en el caso de detenidos, ¿no? Que es un servicio bueno, que se presta 24 horas vamos, las 24 horas del día, 365 días, ¿no? Y ahí el perfil, pues bueno, pues son las personas que son detenidas y que no nombran un abogado propio, ¿no? Porque no tienen recursos o porque no quieren, ¿no? Porque también incluso en ese caso, si no quieren nombrar al abogado, también se les tiene que nombrar, porque no pueden acudir sin él, ¿no? Ajá, sí, sí, eso de obligatorio cumplimiento. El perfil está marcado por los requisitos de acceso, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, bueno, pues en lo que es el turno de oficio, ¿no? Pues bueno, más de la mitad de los demandantes de turno de oficio, ¿no? Tienen que ver con asuntos de la jurisdicción penal, ¿no? Un 24% más o menos, o un 25% con asuntos de la jurisdicción civil, y ya del resto de jurisdicciones baja bastante. La contenciosa aún pues no llega, es que también depende de los años, porque cuando nos fijamos en las estadísticas, en los años de la pandemia hay un bajón, claro, ¿no? Cambia, ¿no? Que Pues se está retomando este año. Ha roto todos los esquemas, estamos ¿no? Todos volviendo los patrones, claro. a las cifras del 2019. ¿no? Incluso, bueno, pues asuntos que han ido llegando, ¿no? Por eso los asuntos que llegaron a justicia gratuita en el 2020 eran pues 44.500 más o menos. Estamos hablando a nivel Euskadi, sí, siempre. Pero, bueno, pero esas cifras, pues, bueno, en el 2019, que es la cifra que yo creo que podemos tomar como referencia, pues eran unos 54.000 a nivel de Euskadi, 54.500 más o menos, ¿no? Es un servicio que, por lo que... Bueno, después hay turnos específicos también. Es compleja la administración de justicia, sí, ¿eh? No, hay turnos porque... Quiero decir que desde dentro, yo sé sí. que trabajáis continuamente, ¿no? Pues en los Sí. distintos departamentos, etcétera, pero desde el punto de vista del ciudadano, de la ciudadanía, es compleja porque me parece muy importante, ¿no? Tener una persona interlocutora que te pueda explicar y allanar todo este recorrido. Por eso es importante es muy compleja. la labor que hacen los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados, porque pueden orientar a una persona que, bueno, pues que igual es la primera vez que entra en un palacio de justicia, y la verdad solo la solemnidad del palacio de justicia impone bastante, ¿no? Pero la diferenciación de turnos de asistencia tiene que ver con las especializaciones, ¿no? Hay turno de asistencia y tiene que ver también con los perfiles. Por ejemplo, hay un turno específico de extranjería, ¿no? Claro, por tema de tramitación, porque nada tiene que ver una persona extranjera y según qué circunstancias, ¿no? También hay un turno de asistencia jurídica inmediata a mujeres víctimas de violencia de género. Hicimos un convenio específico del gobierno vasco con los colegios de abogados para atender este asunto, ¿no? Y bueno, y ahora mismo se está planteando también, pues, si fuese necesario, nuevos turnos especializados, ¿no? Bueno, cuando hablamos de 54.500 en 2019 expedientes, ¿no? No necesariamente son 54.500 personas atendidas, ¿no? Porque bueno, en un mismo expediente pues puede haber varios beneficiarios de la justicia gratuita, o puede haber personas que hayan solicitado para distintos procesos judiciales la asistencia jurídica gratuita. ¿No? Entonces,
Lo que sí que, bueno, a nivel del Consejo General de la Abogacía se hacen informes de valoración sobre la opinión de la ciudadanía de los servicios que se prestan. Sí, un poco a nivel observatorio, ¿no? Sí. Para poder mejorar, ¿no? Y el último, que es del 2020, ¿no? Ajá. Demostraba que sí que había bastante conocimiento por la ciudadanía de que existía, incluso de que era un derecho fundamental, aunque ahí bajaba un poquito, digamos, un 21% de la ciudadanía desconocía que la Constitución consagra la justicia gratuita como un derecho, ¿no? La labor de los abogados de oficio por la ciudadanía era valorada en el 2020 muy positivamente, sobre todo por la gente que había sido atendida por abogados de oficio o también allegados de gente que había sido atendida. Claro, ¿no? quizás la percepción de alguien que ha sido una persona atendida y la que nunca ha sido atendida es distinta, ¿no? Claro. Una cosa es la percepción desde fuera, Sí. pues como decíamos, ¿no? En una institución, bueno, pues que tiene un peso específico, etcétera, Sí. y alguien que ya ha participado, que ha visto todo el proceso Sí. y que, bueno, pues tal vez se ha sentido más acompañada, ¿no? Sí, porque igual, sobre todo los que Una es no la se han percepción y acercado, otra es la participación. los que no se han acercado, no han tenido la necesidad de que se les nombre un abogado y un procurador de oficio. Y además somos muy peliculeros, que Sí. en las películas ya sabemos todos esos procesos y demás. Sí, y lo tenemos puede ahí en la pasar mente. que quien no se ha acercado al servicio porque no ha tenido la necesidad, puede pensar, bueno, pues es que, claro, estos pues seguro que no ponen el mismo interés que un abogado de pago, que no, pero no es así. Ciertas percepciones, ¿no? No es así, y la verdad, la percepción de los que han sido clientes de justicia gratuita, ¿no? bueno, por lo menos los datos estadísticos muestran que tienen la percepción, ¿no?, de que se les ha atendido bien, ¿no?, tanto en dedicación como a horario, como a esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues en general quedan satisfechos. Lo pueden recomendar, ¿no? O sea, cuando es necesario. Uh-huh. Hablábamos de la justicia, bueno, pues de esa modernización también. Imagino que tiene que ver con todo el trámite, ¿no?, que bueno, pues que se necesita a la hora de presentar documentación, información. No sé si dentro de las encuestas el tema de la gestión también surge como un conflicto, un problema o una dificultad. En general, ¿no?, lo que comentaban en la encuesta era que, bueno, que el proceso de tramitación de las solicitudes lo valoran positivamente. Un 80% de los encuestados valora positivamente el proceso de tramitación de las solicitudes del derecho de asistencia jurídica gratuita. O sea que, bueno, tiene... Sí, no, como decía, es un proceso corto, o sea, porque la ley fija que el Colegio de Abogados, una vez presentada la solicitud, tiene que resolver, aunque sea una resolución provisional, y nombrar, si entiende que cumplen los requisitos, provisionalmente abogado y procurador, en 15 días. 15 días el Colegio de Abogados, que después pasa, diremos, la cuenta al Colegio de Procuradores, y el Colegio de Procuradores tiene que nombrar el procurador en 3 días. Y en el caso de que, bueno, cuando llega ya para la resolución, digamos, definitiva a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, tiene que resolver en un mes. Son plazos cortos. No... ¿Esto también está establecido en la ley, de siempre o ha sido un proceso que ha ido evolucionando para ha ido que se acorten los plazos? Bueno, la verdad, la ley de asistencia jurídica gratuita es de 1996. Hay muchas voces que dicen... dicen... Desde ayer, prácticamente, ¿no? Bueno, pero en términos jurídicos es ya el siglo pasado. Vale. Ya se están percibiendo cuestiones que no contemplaba la ley y que sí que igual hay que contemplar, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la justicia gratuita en los casos de los procedimientos de segunda oportunidad, de los casos de deudores que quieren... Es un procedimiento especial, ¿no? Es un procedimiento especial que se asemeja un poco, pues, a lo que era antes, pues, el concurso de acreedores o algo así. Es un procedimiento que puede acabar con la quita de parte de la deuda de un deudor, ¿no? Y es bastante efectivo. Pero eso es uno de los supuestos en los que se piensa de, bueno, pues igual habría que reformar eso. También
algo que no pensaba la ley. Ahora las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente. Antes solo eran las personas físicas. Y no se contempla la asistencia jurídica gratuita a personas jurídicas. Y eso es una de las cosas que también se está pensando en que se podría replantear. O también algo que tiene que ver con las reformas procesales que van a venir, que para presentar una demanda, y tiene que ver con lo que hemos comentado antes, de los medios adecuados de resolución de controversias o de conflictos. Hay una reforma legal en curso, que está en el Congreso de los Diputados, que exige para los asuntos civiles y mercantiles hacer un intento de acuerdo previo a la demanda. ¿No? Y es un requisito de procedibilidad. Si no haces ese intento, que puede ser a través de un mediador, un conciliador o una oferta vinculante entre las partes, ¿no? Si no se hace ese intento, no se da trámite a la demanda. No ha lugar, ¿no? Entonces, lo que se está pensando es que también habría que pues llevar al beneficio de justicia gratuita esos gastos que puede comportar ese intento de negociación, ¿no? A través de un facilitador, de un conciliador, de un mediador, previo a presentar la demanda. ¿No? Importante también, Sí. muy importante, porque se puede agilizar todo el proceso, acortar tiempos y bueno, llegar a acuerdos que resuelvan antes de comenzar un proceso judicial, ¿no? Muy importante el tema de la mediación. Pues muchos temas de interés y mucho trabajo por delante, porque la actualidad exige también, ¿no? Que los tiempos cambian y hay que adecuar, pues en este caso, la Administración de Justicia para que todos los procesos sean mucho más satisfactorios y sobre todo más resolutivos. Vamos a hacer una pausa para ver algunas informaciones sobre servicios sociales y volvemos de inmediato. Más de la mitad de la juventud de Euskadi está interesada por las cuestiones relacionadas con la Unión Europea. Según el Observatorio Vasco de la Juventud, menos de la mitad sienten apego por la Unión. La mayoría la identifica con libertad para viajar, estudiar y trabajar en cualquiera de los Estados miembros. El programa más conocido es el Erasmus y los jóvenes vascos piensan que la Unión Europea debería priorizar la lucha contra la pobreza y la desigualdad social y contra el cambio climático. El Gobierno vasco inicia la tramitación del anteproyecto de Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad. La nueva ley sustituirá a la actual Ley Vasca de Cooperación y reforzará la trayectoria solidaria de la sociedad vasca con los pueblos y poblaciones del sur. Además, avanzará en la coordinación entre instituciones públicas, agentes de cooperación y el conjunto de la ciudadanía vasca. Una madre de San Sebastián pierde la custodia de su hijo por cambiar el domicilio a Pamplona. El juez considera que incumplió los acuerdos del divorcio con el traslado y da la custodia exclusiva al padre del menor. La sentencia sostiene que sustrajo al niño de su entorno familiar, social y escolar sin justificación alguna, se trasladó con el pequeño sin conocimiento ni consentimiento del padre y no se lo entregó después de Semana Santa. La residencia Zornotxarra José María Azcuna ha firmado un convenio de colaboración con AIDAE, la Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad de Amorebieta Etxano. Su objetivo es crear espacios y actividades para la superación de estereotipos mutuos e integrar en la sociedad a ambos colectivos, así como promocionar el envejecimiento activo. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presidido estos días la quinta reunión del equipo de profesionales encargado del programa piloto Barnahus, un modelo islandés de atención integral a menores víctimas de violencia sexual. El encuentro tuvo lugar en el local de Vitoria-Gasteiz, que se convertirá en la primera Barnahus, la Casa de la Infancia en islandés de Euskadi, un espacio que permitirá acoger bajo un mismo techo la labor coordinada de todos los sistemas, servicios y agentes implicados en un caso o sospecha de abuso sexual infantil.
Bueno, seguimos con Eugenio Arteche, director de Justicia del Gobierno Vasco, y yo creo que hemos hecho un amplio repaso a la asistencia judicial gratuita. Y ya para terminar, vamos a ir cerrando, pues determinando un poco nuevamente qué es exactamente esa justicia y para qué tipo de personas bueno, pues está, digamos, centrada. Para que quede bien claro, también tendremos en pantalla esas 3 direcciones, no solo físicas, de esos lugares a los que se puede asistir para hacer las consultas pertinentes, sino también un teléfono de contacto, tanto en Álava como en Guipúzcoa, como en Vizcaya, para poder resolver cuestiones y planteamientos que seguro que mucha gente, pues después de esta conversación, está planteando, ¿no? Justicia asistencial gratuita, vamos a recordarles qué es exactamente. Bueno, es un derecho que tienen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que les permite, en el caso de que no tengan suficientes recursos económicos para litigar, sea como demandante o como demandado, le permite que se les nombre un abogado, un procurador, y también tiene otros beneficios como pues, bueno, pues lo que son los informes periciales, costas procesales, todo eso permite que sea gratuito. Por eso es justicia gratuita o asistencia jurídica gratuita. El requisito es no tener suficientes recursos. Hay unos niveles que hay que cumplir, ¿no? Pero también hay excepciones en las que se tiene en cuenta pues, el conjunto de circunstancias de esa persona. Yo animaría a todos los que tengan un problema jurídico y que pudieran tener dificultades para sufragar los gastos que puede suponer ese procedimiento judicial, que acudan a los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados que existen en los 3 partidos judiciales, digo, en los 3 territorios históricos, y se informen, allí les orientarán, les especificarán qué documentos o qué requisitos necesitan para que se les conceda la asistencia jurídica gratuita. Y bueno, también que les ayuden al trámite, ¿no? Si claro. Cumplen esos requisitos, pues que puedan seguir con ese asesoramiento y esa información, incluso si fuera necesario esa complementación, ¿no? de información. Y hay bueno, pues algunos casos que ni siquiera necesitan presentar ese requerimiento, ¿no? de requisito mínimo que es el tema económico. Hay algunos casos que son las personas más vulnerables, ¿no? que ya vienen predefinidas en la normativa, ¿no? que no requieren acreditar esa insuficiencia de recursos, como es el caso pues, de víctimas de violencia de género o también bueno, pues otros supuestos de personas que tienen una especial vulnerabilidad. Bueno, siempre recordamos que a través de la página web del Gobierno vasco está toda la información, están incluso los teléfonos de contacto también si quisieran buscarlos, y además asociada una página Justicia con Z, por cierto, justicia.eus, donde, bueno, pues ya a nivel más profesional, también incluso para oposiciones, hay otro tipo de información que está precisa, pues porque sabemos, ¿no? que ahora las nuevas tecnologías y a través de la página web pues nos permiten tener esa información, ese contenido que, bueno, pues nos ayuda a agilizar esa necesidad informativa. Yo no sé si quieres hacer algún tipo de aclaración, Eugenio, ya para terminar, algún tipo de solicitud, estáis con ese plan estratégico que esperemos que se apruebe pues, para agilizar y para dinamizar y bueno, pues, facilitar a la ciudadanía diversos procesos, y la última palabra es tuya. Sí, bueno, el plan estratégico de justicia es un hito digamos, en la evolución que puede tener la justicia en Euskadi, ¿no? Es adecuado proyectarse al futuro, ¿no? Sobre qué justicia queremos,
trabajar el futuro, ¿no? Sí, qué necesidades vamos a tener, qué justicia queremos, cómo llegar mejor a la ciudadanía, cómo hacer que la justicia sea más comprensible por la ciudadanía. Y en ese esfuerzo, y es una de las virtudes que creo yo que tiene la elaboración de este plan, están colaborando todos los agentes e instituciones que de alguna forma u otra están implicados en la Administración de Justicia o colaboran con ella. Qué importante, ¿no? Porque de nada sirve que de las instituciones se planteen unos procesos que desde abajo no se entienden, no se comprenden. Sí, ha sido un proceso participativo que ahora culminamos, ¿no? Y bueno, yo creo que la participación de todas esas instituciones, desde la Judicatura, la Fiscalía, los letrados de la Administración de Justicia, los colegios de abogados y procuradores, el Instituto de Medicina Legal, los trabajadores de la Administración de Justicia, servicios de cooperación con la justicia, asociaciones de víctimas, bueno, todos y cada uno han puesto y están poniendo su granito de arena, y entre todos yo creo que vamos a montar un castillo, ¿no? Y bueno, y dibujar la justicia, ¿no?, que queremos. Sí. Bueno, pues como siempre Euskadi va por delante, intenta realizar ese trabajo no solo a presente, que es el día a día, sino también a futuro, para mejorar, bueno, pues la calidad de vida al final, ¿no?, de las personas y de la asistencia en este caso, desde el punto de vista judicial. Y como siempre, pues de algún modo pioneros, ¿no?, también, pues reflotando, ¿no?, nuevas iniciativas que generen bienestar. Pues Eugenio Arteche Palomar, bienvenido a nuestro programa, gracias por acompañarnos, por aclararnos y acercarnos este complejo tema, y esperemos que a todos ustedes también les haya servido, por lo menos de acercamiento, de personas a personas, porque efectivamente cuando tenemos un problema judicial lo que queremos es que nos atiendan personas que nos escuchen, que nos atiendan y nos puedan informar. Y la justicia, por supuesto, está para defender nuestros intereses y apoyarnos, y sobre todo pues resolver esos conflictos entre personas también. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos quedamos con alguna información a través de esa agenda final de programa, y les invitamos no solo a que nos vean y nos escuchen, sino también que nos sigan semana a semana y nos acompañen. Gracias, como siempre, por estar ahí. Servicios que te pueden interesar. En la web www.euskadi.eus podrás encontrar toda la información referida al Departamento de Igualdad, Justicia y Servicios Sociales de toda Euskadi. También las webs y teléfonos de todas las áreas que pueden apoyarte en mejorar tu calidad de vida. Betion es un servicio de teleasistencia 24 horas al día, todos los días del año. Un equipo profesional te atiende y apoya en todo momento. Te permite realizar tus actividades fuera del domicilio con tranquilidad y seguridad gracias a un pulsador o medalla roja de asistencia, y tan solo por 4 euros al mes. Betion es un servicio de confianza para más de 65.000 personas en Euskadi. Infórmate en el 012. La web justicia.eus es un referente para trámites e información sobre familia, inmigración, estudiantes, oposiciones, víctimas de violencia, candidaturas a jurado y profesionales del ámbito judicial. También se pueden tramitar por Internet certificados de matrimonio, nacimiento, defunción o reclamaciones y sugerencias. Además, podremos encontrar información de actualidad, bolsas de trabajo, estadísticas y otras noticias de interés. Una web de interés ciudadano, justicia.eus.